Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo le va, Cortina? Buenas noches, Ani, muy bien, por suerte. Todavía sigo con un poquito acá de conjuntivitis. Pero hemos recuperado, ¿no? Sí. Antes que nada, Bien. quiero agradecerle a Renzo el pelo. Mirá, tengo color nuevo. Y mira esto, los zapatos de Salman. Rarísimos. Mira el taco. Impresionante. ¿No? Gracias a Víctor Salman que me mandó estos zapatos. Che, está muy bien lo de Salman, no se entusiasmen tanto que se cae todo. No. Bueno, vamos nosotros con nuestro tema. El coloquio de ideas. Dígame. Síntesis. A ver, los empresarios argentinos. Síntesis del coloquio de ideas. Yo te diría lo que ya se preveía, récord de inscriptos, lo cual hacía prever que iba a ser un coloquio diferente al de los últimos años. Sí. Entusiasmados con los vientos de cambio, sin tener muy claro todavía para dónde ir. Sí. Vos viste cómo es que si la política no sabe dónde ir, los empresarios están viendo dónde va la política. Tampoco. Básicamente. Sí. Digamos. Básicamente es eso y se vio sobre todo en la última jornada cuando fue el debate, primero de los economistas y después de los candidatos o precandidatos a presidente. No saben lo que quieren, yo diría que lo que quieren como siempre es hacer negocios. Algunos más de acuerdo con el gobierno de turno, otros tratando de ver cómo esquivan el gobierno de turno. Y si en el medio hay que poner una moneda, vamos a ver, viste lo que fue, digamos, el dato más fuerte, digamos, que no es la primera vez que surge, pero esta vez surgió con mucha claridad, fue en una de las encuestas que se hacen durante el coloquio y después se discuten los resultados, fue que el 53% consideraba inadmisible la corrupción en los negocios y en particular en los negocios con el Estado. El problema es que el otro 47% prácticamente decía que no tenía ningún problema. No, y el 50 y pico por ciento en muchos casos han sido socios. Claro, bueno, de esos empresarios, claro, muchos habían sido socios del Estado, claro. ¿No? Que eso es lo que explica. Digamos, después la patria contratista. Claro. Después están los atenuantes, ¿no? Sí. Esto es, bueno, yo tengo una empresa que está instalada hace 20 años, empleo a 1.500 personas, y si para seguir trabajando tengo que hacer alguna vista gorda para seguir trabajando, para seguir haciendo negocio, bueno, en ese caso lo admito. Y muchachos, la verdad que esa cultura es un poquito... Una cosa interesante de este coloquio de ideas fue el protagonismo de las mujeres, ¿no? Claro. Me parece que por primera vez hubo un protagonismo tan importante bueno, de eso mujeres. tiene que ver claramente con la impronta de Isela Constantini, que es la presidenta de General. Ya hay un dato que es la primera presidenta de una terminal automotriz. Nosotros la tuvimos como invitada aquí ya hace unos meses. Es la presidenta de General Motors, como te digo. Que no se puso en la vereda de enfrente del gobierno. No, efectivamente. A mí me gustó porque ella tiene que negociar. Ella tiene que, declaraciones de importación tienen que entrar todos los días. Por eso, entonces, ¿qué pretendían? Que fuera una pica en Flandes. Vos sabés que nosotros lo supimos ya desde el día que surgió esta nota que hicimos en La Nación, que hizo, bueno, como siempre, el maravilloso Francisco Olivera, diciendo que los empresarios dicen que se terminó el modelo, que el modelo está terminado. Eso, por supuesto, causó mucho ruido, hubo respuestas del jefe de gabinete. Bueno, hacia adentro del coloquio, lo que nosotros después supimos es que también había causado mucho ruido. Claro. Porque no todos compartían esta visión y se vio después, ya en los hechos y en las declaraciones públicas de Isela Constantini en particular y otros empresarios que no estaban de acuerdo con este embate tan frontal contra el gobierno. Ahora, Cortina, ¿y cómo fue la posición de los distintos candidatos o precandidatos a presidentes, los presidenciables, ¿no? ¿Cómo operaron en el coloquio de ideas? Mirá, yo creo ahí fueron básicamente a estar... fueron a hacer campaña, claro, literalmente, pero... ¿A sacarse la foto? A sacarse la foto y a tomar contacto no tanto con los empresarios, sino con sus lobistas, y a su vez los empresarios no tanto con los candidatos, sino con sus lobistas, digamos. Había que estar en esa mesa, Mauricio Macri no estuvo, eligió no estar, les dijo medio en secreto, medio en público a los empresarios de IDEA que él no quería compartir el panel con los otros precandidatos. Con lo cual, bueno, le dio como una imagen de silla vacía, pero bueno, yo diría, para mi gusto, Macri se la perdió, pero bueno, pues tampoco es que estábamos en un momento decisivo de una campaña, ¿no? No. No perdía nada y simplemente no estuvo y causó mucho malestar hacia adentro. Scioli no estuvo, Scioli tenía la excusa de que había estado en la inauguración, en la apertura del coloquio, en la cena del miércoles. Bueno, para mi gusto también debería haber estado. Y estuvieron ahí, bueno, Hermes Wiener, Sergio Massa, y me estoy olvidando de Cobos y Ernesto Sanz, Julio Cobos y Ernesto Sanz. Bueno, usted dice que... Muy interesante para mí, ya dijeron que el año próximo lo van a hacer después de las elecciones. Ahora,
Pensemos un poquito lo que pasó en Brasil, ¿no? Sí. Este reflotar de Dilma Rousseff, Sí. que ganó por poco. Muy poco. Por muy poco. Sí, sí. Ahora, este avance, que no sé si es un sector liberal el que avanzó, se fue con los votos, incluso de alguna manera, a mí lo que me da la sensación es que la gente quiere un cambio, pero no tanto. Efectivamente, ahí, como bien vos decís, el candidato de Ezio Neves es claramente un candidato liberal, o por lo menos muchísimo más liberal Sí, que lo que que son los Dilma. candidatos del PT, que Dilma en particular y los candidatos del PT en general. Y claramente el apoyo del empresariado estuvo ahí. Sí. De hecho, hoy, a pesar de que ya es un hecho, un dato de la realidad, que Dilma va a ser presidente por 4 años más, los mercados otra vez caen, otra vez el dólar sube en Brasil y demás. Ya se van a ir acomodando, me parece. Ahora, ¿tiene que hacer un gobierno de coalición? De acuerdo a la constitución brasilera, tiene que hacer un gobierno de coalición. Es muy probable que tenga que hacer algún tipo de coalición, sobre todo en algunos estados, ¿no? Donde no lo va a tener fácil. Y claramente lo que va a pasar es que va a empezar sí a tomar medidas que por ahí son más de las que hubiera tomado Ezio Neves, de las que hubiera tomado ella hasta hace 2 meses, digamos. Y también lo que fue interesante fue el apoyo de Lula a último momento, ¿no? Claro. La foto de ayer de Lula besándose con Dilma es una foto que hacía rato que no ocurría. No, claro, Lula igual iba a estar. De todas formas, estuvo con ella y iba a estar con ella, pero la presencia pública aportó mucho, claro. Bueno, y veremos qué pasa en Yo Uruguay. creo que Dilma sufrió mucho con la partida ya no era de su partido, pero Marina, ya no me voy a acordar el apellido, digamos, la candidata Sí. ecologista que finalmente perdió en la primera vuelta, quedó tercera, Sí, y que le dio se llevó muchos votos de Dilma en ese momento, y hoy probablemente varios de ellos hayan ido con Ezio, pero también otros hayan vuelto con Dilma. ¿Y qué vamos a hacer en Uruguay? Y en Uruguay que hay segunda vuelta, tal como se esperaba. Por Yo otro creo lado, que va a la ganar diferencia Tabaré. es mucho mayor, Sí. ¿no? Son 15 puntos de diferencia, Sí. más o menos. Es Es muy curioso, probable. ¿no? Porque viste que en lo que es la ley uruguaya, vos tenés que tener más del 50% Sí. para ganar la primera vuelta. Y a pesar de que en la primera vuelta le lleva más de 15 puntos, Igual hay segunda igual vuelta. hay segunda vuelta. Pero sí, igual no va a estar tan peleada, yo creo que va a ganar Tabaré, coincido con vos, porque muchos votos colorados Van a ir, se van a ir con Tabaré. estoy segura. Viste que hay una rivalidad muy Sí. tradicional en Uruguay, que son blancos y colorados, colorados. Partido Nacional y Partido Colorado, y que la verdad que durante años no se han podido ver. No. Solamente hacían alianza cuando había que ganarle al Frente Amplio antes de la era Tabaré Vázquez, digamos. Iba a ganar el Frente Y Amplio. yo creo que van a ganar el Frente Amplio, porque, como te digo, porque muchos votos colorados y los partidos de izquierda más chiquitos que quedaron ahí muy lejos en la lista, van a votar a Tabaré, claro. Nosotros hoy tenemos un programa diferente, ¿no? Vamos a hablar de la investigación, vamos a hablar de la salud, vamos a hablar de qué pasa en la Argentina con la salud. ¿Hay una política de Estado para la salud? ¿Hay alguien que se ocupe de la salud en la Argentina? Ya volvemos, dale. Y estamos con Fernando Pollack, que es médico pediatra, infectólogo, director científico de la Fundación Infant. Y es una especie de niño mimado de la ciencia, ¿no? Dicen que sos como el niño mimado, no sé, el objeto del deseo de los científicos. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Creo que hay muchos niños mimados, ¿no? Se me ocurren inmediatamente varios. A ver, contame cómo está la ciencia, cómo está la salud hoy en la Argentina, ¿no? A partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Digo, ¿qué pasó en estos últimos años con la salud en la Argentina? Bueno, la ciencia específicamente yo creo que está mejor en la Argentina de lo que estaba. Yo creo que la creación del Ministerio de Ciencia fue muy positiva, fue posicionar la ciencia en un lugar diametralmente opuesto a la idea
de que los científicos no sirven para nada, eso me parece que no es menor. En ese marco la ciencia es muy amplia, ¿no? Y la medicina es solo una parte de eso. Ha habido gente que ha hecho trabajos muy importantes en áreas biológicas, que son las que yo más entiendo. En términos de la salud está un poquitito ligada a la ciencia, un poquitito no. Yo creo que en general la salud en la Argentina enfrenta un montón de desafíos, muchos de los cuales han mejorado, otros todavía no han mejorado sustancialmente. Quizás en los chicos, que es donde yo particularmente tengo más contacto y más trabajo, hay cosas realmente interesantes. Una de ellas es el programa de vacunación del Estado, que es un programa ambicioso, es un programa de amplia cobertura, que es realmente bueno. Y los desafíos... Y se cumple, ¿verdad? Y se cumple, sí, se Porque, cumple. viste, yo siempre hago un paralelismo, o trato de mirarlo un paralelismo con lo que es la educación obligatoria. Y digamos, el hecho de que la secundaria sea obligatoria no siempre implica que los chicos vayan a la secundaria. Sí. Pero acá me parece que el plan de vacunación obligatorio sí se cumple. Sí, se cumple. En términos de vacunación se cumple. En términos generales, la Argentina tiene exactamente los mismos desafíos que tiene en educación en términos de salud. Y los desafíos son cómo el sistema ayuda a que las cosas lleguen apropiadamente a cada uno de los usuarios, ¿no? Cómo llegan a cada casa, cómo cada chico accede a lo que necesita y sabe exactamente cuándo demandar atención. Esos son los desafíos más grandes para la Argentina, se me ocurre. Ahora, recién vos mencionabas esta diferencia, bueno, la ciencia y la salud están relacionadas, en un punto no tienen tanto que ver. Ahora, justamente leyendo un poco los últimos materiales que escribiste o notas que te han hecho, se notaba que en algunos aspectos de la ciencia también no solo es científico lo que hay que buscar, sino que también es social o ambiental, ¿verdad? Sí, es verdad. En el tema creo que era en el tema de la bronquiolitis, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Es verdad que que la ciencia en realidad en el área nuestra, que es el área de la salud, tiene mucho que ver con cómo vivimos diariamente. Tiene mucho que ver con nuestros hábitos, tiene mucho que ver con la exposición a distintas cosas en casa, si tenés perro, si no tenés perro, si tenés gato, cuán sucia o limpia está una casa. Porque en realidad el ser humano tiene un tablero de comando y ese tablero de comando son sus genes. Y los genes han sido moldeados por 6 millones de años de transcurrir en la Tierra, ¿no? Entonces, 6 millones de años de transcurrir en la Tierra para 100 o 200 años de modernidad transforman a lo que nosotros experimentamos hoy sentados acá en casi una anomalía absoluta. Lo normal sería que estuviéramos corriendo un lagarto por una pradera. De manera que estamos preparados para eso, no para esto. Entonces, permanentemente estamos tratando de ajustarnos a un ambiente para el que no fuimos diseñados. O sea que juega en contra la tecnología, juega en contra el avance. Bueno, yo siempre digo que esta es una palabra que por ahí escandaliza un poco, pero a mí me parece que no hay moral en la naturaleza, no hay bueno y malo. Lo que hay sí ciertamente es una especie de estructura maestra que va hacia la persistencia. Siempre se elige el que puede sobrevivir mejor. Esto es Darwin puro, ¿no? Sí. Y entonces lo que ha pasado ahora con la aparición de la tecnología, con la sofisticación de las cosas, es que nosotros cambiamos de hábitos tan velozmente que no hay genoma que aguante, porque no se puede acompañar, no hay adaptación posible. Claro. Nosotros estamos pensando en cómo nos vamos a adaptar a escribir en una computadora sentados en la mesa y a los 5 años estamos tirados en la cama con una computadora que pesa 200 gramos, se acabó lo otro. Entonces la espalda ya es otra posición, todo es así. Y esto en los genes que se mueven de a milenios, los genes son muy lentos para evolucionar, se hace mucho mayor todavía el problema, ¿no? Es un problema mucho más grande. Hay una cosa que vos descubriste que son los resultados que demostró que la leche materna protege de manera diferente a las mujeres que a los varones, a los niños que a las niñas. ¿Qué es eso? Sí, es verdad. En realidad lo que sucede es que nosotros estudiamos inicialmente una población de chicos muy chiquitos, prematuros, ¿no? Nacidos antes de tiempo. Y en ese grupo había chicos que tomaban leche materna y chicos que no habían tenido la posibilidad o la oportunidad de amamantar. Perdón, ¿esto aquí en la Argentina? Esto es población del Hospital Garrahan y la maternidad Sardá inicialmente. Después extendimos eso al Hospital Perrando en Chaco y a los hospitales en Corrientes. Básicamente lo que vimos es que la leche era mucho más eficaz en las mujeres que en los varones. Sirven los dos, obviamente. La leche materna es uno de los elementos más potentes que tiene la naturaleza para proteger a un chico. Aún en ese contexto protege mejor a la mujer, que vuelve siempre a la idea darwiniana, porque
si uno lo piensa y uno quiere preservar la especie, lo que hay que preservar es la mujer. Yo siempre digo, ¿no? 10 mujeres... Perdón. A ver, los machistas que andan por ahí. Esto me gana puntos en un montón de lugares. Sí, no, claro, claro. 10 mujeres y un hombre hacen una aldea y 10 hombres con una mujer hacen una guerra. Y a eso no se le escapa a la naturaleza. Entonces ese es el sentido. Pero alguno tiene que haber. Por lo menos uno. Para la reproducción. Mira qué bueno, poco. Aunque sea. Ahora, a mí me gustaría saber qué nos falta, ¿no? Como país en cuanto a salud pública. ¿En qué estamos? ¿Estamos cerca de los países desarrollados? ¿Estamos cerca de África? ¿En qué lugar estamos? No, bueno, precisamente, no estamos ni en uno ni en otro. Yo creo que hay 3 tipos de países que uno podría esquemáticamente dividir al mundo en 3 tipos de países. Hay un grupo de países que son los países que hoy, año 2014, emblemáticamente se ven en el tema del ébola, donde los países no tienen estructura sanitaria para sostener casi nada, tienen una enorme vulnerabilidad ante todo lo que ocurre y por lo tanto a veces tienen hasta dificultad de contar muertos. Cuando se hicieron los conteos de muertos en la pandemia de gripe del 2009, se pensaba que los países que más gente habían perdido eran México, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Cuando se volvió a mirar esto, se supone que en África se murieron más que en todos lados. Lo que pasa es que nadie lo contó inicialmente. Tengo que pedir un favor. Vamos a ir un corte y después seguimos. Dale, ya volvemos. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima, 85 años de calidad. Con Itaú Negocios y Comercios podés ocuparte de lo que realmente te importa. Tu negocio, porque te damos soluciones prácticas y seguras que simplifican tu gestión, permitiéndote operar online para que ganes tiempo y clientes. Itaú, hecho para tu negocio. Hecho para vos. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero el pibe está grande y es hora de que tenga su propio auto. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Zurich. 50 años protegiendo a los argentinos. 0800-333 Zurich. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Auspicia este programa. Claro. Y acá estamos con Fernando Pollack, que es médico pediatra, infectólogo, director científico de la Fundación Infant. A ver, la pregunta era, ¿cómo está la Argentina en relación a otros países, en relación a los países más desarrollados, a los menos desarrollados?
Bueno, sí, yo te decía que los menos desarrollados son países donde hay intervenciones muy dramáticas que pueden cambiar de un día para otro, de alguna manera, o en un año, enormes indicadores de salud. Una vacuna que entra contra la polio en un país muy pobre, bueno, da vuelta a la situación por completo. Las vacunas del neumococo, que son estas que se conocían como vacunas de la meningitis, mucho así en general, bueno, es un impacto fenomenal. Detener la transmisión de HIV en un país que tenga la capacidad de montar una campaña medicando a las madres, cambio total. Después están los países desarrollados, ¿no? Uno habla de Europa, dentro de Europa Escandinavia, ¿no? Que es un modelo en ese sentido. Mismo América del Norte, Canadá, Estados Unidos, etcétera. En ese contexto, estos tipos ya se benefician de las mismas cosas, pero de otra forma. Ahí la mortalidad no cambia tanto por una vacuna. Ahí baja la internación, bajan los enfermos severos, baja el costo de salud, tiene otro impacto. Hay más prevención, digamos. Hay prevención previa, hay capacidad de atender enfermedades complejas. En ese mundo, el problema es la modernidad. La modernidad, como hablábamos al principio, es un desajuste. Entonces ese desajuste hace que suban los pacientes con asma, que suban los pacientes con enfermedades autoinmunes, que ciertos cánceres se hagan más frecuentes. Y después estamos nosotros. Nosotros quiere decir nosotros, Uruguay, Brasil, toda la región. Desarrollo medio, por decirlo de algún modo. ¿no? Por ahí un poquito más adelante de nosotros, pero en la misma idea, algunos países europeos que se están plegando ya a Europa y están desapareciendo de los problemas que teníamos nosotros. Pero nosotros somos una buena representación de este tema, que es el lugar donde la logística sería la primera herramienta para mejorar la salud. Es decir, la Argentina se beneficia de una vacuna, se puede beneficiar de un trasplante de corazón que sale en los diarios y que gracias a Dios se hace para un chico, para alguien que tenga un problema, pero en realidad la cosa más importante es lo que hablábamos al principio. ¿Cómo llega una droga a un chico que la necesita, que por ahí no está en el hospital en terapia intensiva? ¿Cómo están todos los médicos protocolizados para resolver de la misma manera la misma situación en distintos lugares? Bueno, a veces sí, a veces no. Esos son los problemas de la Argentina. ¿Es un problema de infraestructura, digamos? No, eso es un problema de disciplina. La Argentina es un país indisciplinado y ese es el problema. Esto suena, ¿no? Porque por ahí un poco... Indisciplinado significa que los médicos, que la estructura, que la burocracia, que todos son indisciplinados, desde los pacientes hasta los profesionales. Yo creo que yo lo decía en términos de idiosincrasia, ¿no? Y podemos buscar ejemplos en cada una de estas áreas, pero la Argentina es un país donde la repetición de tareas día a día que no dan brillo, pues no es de la apetencia del público argentino. ¿No? Pongámoslo en ejemplos concretos. La Argentina ama a Maradona y el 50% del argentino más detesta a los tipos que tienen una disciplina rara. Yo pienso en Bielsa, a mí me gusta mucho el fútbol. La idea de un tipo que todos los días va a trabajar y trabaja y hace lo que tiene que hacer, bueno, no es tan vivo como un tipo de un talento extraordinario. ¿Por cuántos Maradonas hay? Entonces, y además la verdad es que a la Argentina en términos sanitarios, no en términos del Mundial, no lo va a salvar ni Messi ni Maradona, la va a salvar una disciplina de trabajo de todos los días. Y eso, bueno, tiene menos impacto en noticias, obviamente, tiene menos impacto en la percepción popular y también se hacen como, no brilla, no luce y cuando se abandona se cae. O sea que necesitamos menos premio Nobel y más tipos que la remen todos los días. Necesitamos todos los premios Nobel que podamos, pero no debería ser el objetivo de la Argentina. El objetivo de la Argentina es sistematizar los sistemas para que una mamá que tiene 7 hijos en el medio de una zona vulnerable, en una villa de emergencia, que tiene un chico con fiebre, tenga un sistema de sostén que le permita llevar a ese chico a la clínica de atención primaria y el chico no se muera de agotamiento por un resfrío complicado. Que sea ciudadana, que sea vista por el Estado con el mismo derecho que me ven a mí, que tengo otro acceso a la salud y tengo otras posibilidades. Fernando, no es por lo que vos decís, no es un problema, por lo menos no es solo un problema de presupuesto, digamos, o de recursos. No, yo creo que no es un problema de recursos y creo que en por lo menos muchos planos no es un problema necesariamente de voluntades. Yo he conocido un montón de gente en el mundo de la salud, en los hospitales, en regiones de atención, que es gente fenomenal, gente muy trabajadora, muy dedicada, muy comprometida. Es un problema de orden y de logística. Y eso en la Argentina es una de las principales diferencias con el mundo desarrollado para mí. La principal diferencia es esa. Hay una parte donde vos decís, Fernando, que en la Argentina, bueno, en realidad el médico del futuro es un médico que escucha, porque
seguramente una máquina le va a poder ofrecer opciones terapéuticas, pero que el médico del futuro es un médico que escucha. Bueno, yo voy a usar lo que venía hablando para contestarte. En América Latina y en otras regiones del mundo, muchos de los chicos que mueren por enfermedades respiratorias que yo estudio no llegan al hospital, mueren en la casa. Esto no es privativo de la Argentina está en muchos lugares. Lejos está el médico de tener la oportunidad de escuchar a un chico que ni siquiera llega a la atención. Claro. También el médico está forzado en muchos lugares a una demanda enorme de atención. Leemos a veces que un médico en conurbano de repente demora la atención de un chico porque tiene otro más grave y le balean la entrada de la guardia. Hay toda una condición que tiene que existir para que el médico pueda escuchar. Y eso creo que es el primer paso. En cuanto a la tecnología, bueno, soluciona a veces esos problemas, ¿no? Nosotros tenemos un problema muy interesante en región sur de provincia de Buenos Aires, bueno, del conurbano, súper interesante. Trabajamos muy de cerca con los oficiales de salud, tratando de entender cuáles son los chicos que están en mayor riesgo. Y a veces es tan difícil encontrar, digamos, la aguja en el pajar, ¿no? Porque es tan difícil distinguir un chico de otro y decir, bueno, este se puede morir, porque se parecen mucho a las condiciones en las que viven los chicos, que hay intervenciones que cortan todo de cuajo y arreglan la situación. Por ejemplo, una vacuna. Entonces uno dice, no voy a buscar a Juancito y a Pedrito, voy a vacunar a todos estos 50.000 pibes importa, claro. Y no se va a morir nadie. Entonces eso es donde la tecnología se cruza y soluciona los problemas, ¿no? De 1 a 10, ¿cómo dirías que está la salud en la Argentina y cuánto ves que puede mejorar? De 1, ¿cómo sería tu calificación hoy? Qué buena pregunta y qué difícil. Si la miro a la salud en la Argentina, en acceso a salud, en medicamentos, en vacunas, comparado con antes, yo te diría que está en 8. Si yo la miro a la Argentina, comparo en el mundo desarrollado, la Argentina está en 6 o 5. Si la miro a la Argentina, comparo con lo que yo quiero que sea la Argentina, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero mirándolo en un contexto normal, yo creo que la Argentina, el déficit real de la Argentina, si la miro en logística, es donde peor está. Gracias, Fernando, por la... Gracias por venir. ¿Nos vamos? Claro, hasta el lunes. Chau, hasta el próximo lunes.